Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está Martín, Eduardo? Muy Día, bien, doctor. doctor, muy buenos días, gracias por ¿Cómo tomarse andan? unos minutos de hablar con nosotros. Por Eh, favor. bueno, vamos a la primera pregunta que creo que es la más simple de hacer, que es ¿qué es un embarazo ectópico? Bueno, ok. Primero que nada, antes de hablar sobre la parte más bien Sí. técnica, les quiero decir honestamente, no sabía nada de lo de María Becerra. Bueno, me estuve enterando ahora hace poquito, así que Ajá, puntualmente los detalles sobre ese caso en particular sí. no los manejo, pero bueno, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte médica, obvio, cuente conmigo, vamos a tratar de despejar las Sí. dudas que tengan. Bueno, el embarazo ectópico es un embarazo que se produce fuera de la cavidad uterina, Ujú. ¿sí? Obviamente me pueden interrumpir o preguntarme lo que quieran. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Un embarazo eutópico es un embarazo que se produce dentro de la cavidad uterina. Ectópico es cuando se produce fuera de la cavidad. Claro. Entonces, el producto de la concepción, es decir, un óvulo y un espermatozoide que se juntan después de las relaciones, por supuesto, puede ser por fertilización en otros casos, pero generalmente, bueno, después de las relaciones, ese embrión, ese huevo, se implanta fuera de la cavidad. Ujú. Entonces, hay casos donde se ha documentado que está en la cavidad abdominal, están en las trompas de falopio, puede ser cervical, e incluso puede estar también en las cicatrices de la cesárea. Bueno, son lugares donde no debería, no es lo habitual, donde no correspondería. Eso es un embarazo ectópico. Claro, claro, claro. ¿Y cuáles serían las causas? O sea, por qué ocurre esto? Bien, hay muchos factores de riesgo que pueden originarlo. Algunas veces idiopático, significa que no tengo una causa previa, no tengo un motivo por el cual se produjo, ¿sí? Ujú. Pero hay varios factores de riesgo que hay que contemplar, por ejemplo, bueno, uno de los factores es que ya haya tenido un embarazo ectópico previo. Claro, Y claro. yo tengo entendido que lo Ya que había le pasó tenido uno, sí, que fue uno previo, que tuvo un embarazo sí. previo. Entonces muchas veces nos pasa que, posterior a la recuperación de una cirugía en una paciente que haya tenido un embarazo ectópico, nos pregunten siempre si es posible que se vuelva a formar, y la respuesta es sí. Ujú. Muchas veces después de que haya tenido un embarazo ectópico, ya por el hecho de haber tenido este antecedente, puede que ocurra en la otra trompa, ¿sí? Se entiende que hay dos trompas de falopio en el Sí, útero, ¿sí? sí, sí, sí. Y bueno, otros factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido cirugías previas, alguna enfermedad pelviana inflamatoria, o sea, por algunas enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, micoplasma, ureoplasma, ¿sí? El uso del tabaco también puede ser que Sí. esté asociado a la formación de este embarazo, el uso de DIU, ¿sí? Y bueno, como lo dije anteriormente, cuando iniciamos la charla, puede ser también por fertilizaciones in vitro, ¿sí? Claro. Pacientes que tienen infertilidad, que se busca, cuando se han agotado todas las medidas de baja complejidad, se realiza una fertilización in vitro y eh, bueno, puede que posterior a la fertilización se produzca un embarazo ectópico, Claro, claro. ¿sí? Ahora, doctor, con respecto a si es que el cuerpo te da alguna señal temprana como que uno puede identificar qué es lo que le puede estar Ujú, pasando, ujú. cuando uno tiene un embarazo normal, bueno, de hecho hay algunas mujeres que tardan varios meses inclusive a empezar a tener síntomas, ¿no? Pero son más reconocibles. ¿En este caso tiene alguna señal clara que puede identificar eso? En realidad, te Sí. corrijo algo. Ajá. No pueden pasar varios meses Sí. hasta que aparezcan los síntomas, por el hecho de que, bueno, el embarazo es a ver, depende de dónde se produzca. Ajá. Generalmente son en la trompa de falopio, ¿bien? Cuando se empieza a producir la concepción en la trompa de falopio no hay mucho tiempo. Generalmente, de manera precoz, empiezan Ujú. a aparecer los síntomas, ¿sí? Claro. Son semanas, en realidad, no meses. Bien, bien, bien. A ver, como todo embarazo, lo primero que produce es una amenorrea. Cualquier paciente que tiene atraso, lo primero que tenemos que hacer es descartar un embarazo. Entonces hacemos un test de embarazo y ese test de embarazo puede dar positivo, ¿sí? Ujú. No confirma todavía que sea un embarazo eutópico, un embarazo que esté en la cavidad abdominal. Entonces, en un tiempo prudencial se pide una ecografía transvaginal y bueno, y hacemos el diagnóstico de embarazo, embarazo normal, embarazo eutópico. Ajá. Pero hay circunstancias, incluso sin que empiece a producir síntomas, en los cuales hacemos una ecografía y vemos que el embrión está implantado en otro lugar, por ejemplo en la trompa, ¿sí? Ujú. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, espero que se sea, Sí.
muchas veces el primer síntoma es la menorrea, el atraso menstrual. Claro. ¿Sí? Y cuando no se dan cuenta las pacientes, o sea, no perciben el atraso, ¿sí? Muchas veces debutan con un sangradito, amarronado, como borra de café, está descrito, ¿sí? Las pacientes lo dicen de libro, ¿sí? Que refieren como borra de café, amarronado y escaso, ¿sí? Claro. Y muchas veces debutan con dolor abdominal, ¿sí? Es como que, a ver, la trompa no puede contener un embarazo. Entonces, el embarazo empieza a crecer y esa trompa se rompe. Obviamente se rompe y hay vasitos sanguíneos que empiezan a perder sangre para dentro de la cavidad abdominal. Claro, o sea, cuando la sangre entra dentro de la panza, empieza a producir una irritación peritoneal y eso produce un dolor abdominal. Es un dolor, es un abdomen agudo ginecológico, ¿sí? Claro. Que en ese caso ya sería un embarazo ectópico complicado y ya sería, quirúrgica la resolución. Claro. ¿Sí? Y puede, por lo que nos acaba de mencionar el último, puede generar situaciones de riesgo para la mujer. Sí. Claro. Depende cuándo se haga el diagnóstico. Por supuesto, más tiempo pasa, más demoramos en hacer el diagnóstico y es peor riesgo, porque es como un sangrado escaso y persistente. Imagínense, chicos, que por ejemplo tienen un caño roto, ¿sí? Y ese caño va goteando, pierde gotita, capaz que no es perceptible al principio, pero con el tiempo esa pérdida se acumula, ¿sí? Y se puede llegar a perder una gran cantidad de sangre que no se exterioriza, queda dentro de la cavidad. Claro. Entonces, eso es lo que produce una hemorragia interna y eso sí conlleva un riesgo que es quirúrgico, ¿sí? Claro. Hay que operar, muchas veces hay que transfundir sangre, ¿sí? Claro. Como también nos pasa que hacemos un hallazgo ecográfico, no hay ninguna complicación y la mayoría de las veces se resuelve también por cirugía, pero no hay una pérdida, sino que tenemos el embrión simplemente localizado en la trompa. Claro. Doctor, le consulto por último, porque leí en varios sitios especializados, ahora estoy con Mayo Clinic, ¿no? ORG abierto. La recomendación dice, ¿cuándo consultar al médico? Lo que usted nos mencionaba, dolor abdominal o pélvico grave, acompañado de sangrado vaginal, aturdimiento o desmayo y dolor de hombro. ¿Por qué el dolor de hombro? El dolor de hombro es por una neumalgia refleja. Cuando hay sangre dentro de la panza, ¿sí? Irrita el peritoneo y al diafragma, ¿sí? Es decir, la sangre se empieza a acumular dentro de la panza. El peritoneo es como una capita, como una especie, lo que recubre dentro de la cavidad abdominal que envuelve a los órganos, y cuando la sangre irrita, genera dolor. Y el dolor en el hombro derecho generalmente es por irritación del peritoneo subdiafragmático, ¿sí? No me quiero más a lo técnico, pero básicamente cuando irrita ese sector, genera un dolor en el hombro derecho que es un dolor reflejo. Es decir, por una conexión neurológica, genera un dolor en el hombro. Pero en realidad el problema está en la cavidad abdominal. Bien. ¿Sí? Doctor, muy clara la explicación. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, un gusto y les mando un abrazo grande. Que tenga un buen día. Hablábamos con el ginecólogo, el doctor Martín Cinto.